que nos sostiene nuestro terruño de quimeras desde el fondo de la historia. Regresan sus montoneras con el coraje de siempre y la razón por bandera. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas acampa Gualeguaychú. Véngase al corte, comadre, que no la pesquen dudando y no me afloje la cincha, porque vienen empujando. Por los que vendrán mañana habrá que seguir luchando. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Javier Villanueva, ¿pensabas hace un año atrás que el país iba a estar detrás de esta movilización? Sorpresa es el acompañamiento que tenemos de toda la gente de Buenos Aires, de instituciones, algunas similares. Comencé a interiorizarme sobre el tema del extractivismo cuando la asamblea de Gualeguaychú, que estaba peleando contra la instalación de la planta de celulosa en la ribera del río Uruguay, me contactó para ver si les daba una mano para registrar la marcha hacia el puente San Martín, que une Argentina y Uruguay, sobre el río Uruguay. Y entonces fui a cubrir la marcha. 80.000 personas sobre el puente diciéndole no a las papeleras, que en realidad era no a las plantas de celulosa. Los habitantes del pueblo de la nación argentina, en ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, declarados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, proclamamos nuestra irrenunciable lucha por la vida en todas sus manifestaciones, la soberanía de los pueblos, la defensa del agua, por una Latinoamérica libre de contaminación, por nosotros y por los que vendrán. Sí a la vida, no a las papeleras. San José de Gualeguaychú, 30 de abril de 2006. Gualeguaychú no va a aflojar, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo. Aire limpio, agua limpia, no la papelera. Soy el presidente de la Comunidad Azul Pampa, mi nombre es José Raúl Mamaní y actualmente estamos construyendo nuestro salón acá en esta comunidad y todo es esfuerzo de la gente que vive acá. Y este salón es para todo, para hacer reuniones, para hacer algunos eventos, fiestas más que todo, digamos, reuniones de la comunidad, que se hace una asamblea mensual. Y durante el año se hace una asamblea de todas las comunidades bienes que se llama UPAC. Ahí nos juntamos, todas las comunidades, somos 24 comunidades. Soy de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de la provincia de Jujuy. Nosotros hacemos la caminata por el agua y la vida todos los años a principios de octubre y hasta el 12 de octubre. Digamos, tenemos una gran lucha contra la megaminería, la contaminación del agua, los despojos que se producen en las comunidades a través de la megaminería y por sobre todo hacemos esta lucha y esta caminata por la supervivencia de nuestras comunidades. La megaminería, así como otros grandes proyectos
que tienen los gobiernos nacional, provincial y municipal no solamente afectan al ambiente, sino también afectan a la sociedad y especialmente a la sociedad indígena, la cual tiene muchos problemas, sobre todo con el tema de la minería. Yo soy un jubilado de Mina del Aguilar, trabajé en minería, trabajé en exploración, esas cosas, pero anduvimos también pues yo fui en la mina, era chofer de geología, donde hacen exploración, esas cosas, ¿vio? Como yo trabajé allá, tengo conocimiento en las comunidades de lo que es la minería. Digamos, te lleva el agua, te lo consume mucho el agua. Hay comunidades en Aguilar que alrededor carecían de agua, que después se hicieron la demanda a la mina Aguilar por falta de agua. Ese es el tema de la minería que te llevan a... Después, y a pesar de eso, la minería, le digo una cosa, que la riqueza se le llevan las empresas que vienen de afuera. Nosotros, nada. Tanto la empresa minera como los estados municipal, nacional y provincial toman las tierras de las comunidades sin consulta, sin tener el consentimiento y sobre todo a la fuerza, ¿no? A través de la fuerza, con la policía, con los fiscales, con los funcionarios de estados y por sobre todo infundiendo el miedo, ¿no? El miedo a un pasado que tuvo de mucha violencia en estos lugares y en los pueblos indígenas, infundiendo que va a volver lo mismo. Entonces, ante el temor, muchas veces los hermanos y hermanas ceden y bueno, los primeros que tienen problemas con la entrada de estas mineras y la toma de tierra son los abuelos, ¿no? Los que viven, abuelos y niños viven en las comunidades. Porque necesitamos un agua bien pura, porque la minería yo sé que es el agua que contamina siempre. ¿Sí? En cambio el agua es para nosotros, para que podamos vivir, porque acá únicamente criar animales y la siembra y no tenemos otro, digamos, y nuestros productos llevan la Humahuaca, que más cerca, Brapampa. Una vez tomadas las tierras, la minería y el Estado implanta una forma distinta de administrar sus territorios, una forma económica y también política y cultural, ¿no? haciendo distintos cambios en la sociedad. Entonces, de pronto la sociedad indígena del lugar se ve sometida a las reglas, no solamente del Estado colonial, sino también de las mineras coloniales, ¿no? Que son los representantes de los países del primer mundo, ¿no? Un saqueo que se produce, que también no solamente se produce el despojo territorial, sino también el despojo cultural. El Estado argentino, el Estado jujeño, hace mucha propaganda, difusión, publicidad a través de los medios y también a través de las escuelas, de los científicos, de la iglesia y de distintas instituciones a favor de la megaminería. Es decir, que es una lucha la que tienen las comunidades contra este modelo de explotación minera que es colonial, que tiene 500 años en nuestras tierras. Es un modelo que no solamente fue implantado hace tiempo, sino que también es un modelo que continúa desde la época de la colonia y que continúa con las mismas instituciones que fueron cómplices del genocidio en nuestras tierras desde el principio de la colonia, ¿no? Siempre es complicado empezar a contar dónde empiezan los extractivismos. Abordajes como por ejemplo el de Horacio Machado Arauz, que ubica al extractivismo como el momento en el cual se entra con la conquista de América a estos territorios y se empiezan a multiplicar formas de dominio, evidentemente encaja bastante bien para explicar lo que significa las formas de ultraje que hemos tenido desde el siglo XV hasta la actualidad. A partir del siglo XVI, el territorio fue paulatinamente ocupado por los españoles. Desde los primeros tiempos de la conquista, los españoles lo recorrieron en busca de sus tesoros, la plata de Cochinoca y el oro de Rinconada y Santa Catalina. Los viejos caminos, transitados por las caravanas de llamas, que iban desde la costa del Pacífico hasta las Yungas, fueron parcialmente reutilizados por los conquistadores españoles, aunque el eje de la circulación fue variando para consolidarse de manera privilegiada en el sentido norte-sur.
Los estados, por un lado, aparecen como garantes de esas formas extractivistas, garantes legales. En el caso de Argentina, por ejemplo, es clarísimo que todo el corsé legal que garantiza la megaminería hoy son medidas que fueron tomadas durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Es un corsé legal que de hecho nunca se revirtió. También garante en términos represivos, fuerzas represivas mandadas por el Estado, a veces provinciales, a veces nacionales, pero que directamente actúan sobre las comunidades que resisten. Características que están bien reconocidas, que toman algunos nombres propios dependiendo de qué se trata. Va tomando formas diferentes en función del país. En general aparecen un elemento común, que es el problema del agua, como uno de los grandes elementos en un contexto global de escasez del agua, en un contexto regional y local donde eso se ha multiplicado y donde inclusive no solo se trata de escasez o presencia, sino de contaminación química a partir de desechos. El tema del agua se ha vuelto primordial. Y prácticamente todos los extractivismos tienen como el agua un elemento rector. También nos han dicho que el agua es un recurso renovable. Es un recurso natural al cual podemos recurrir y recurrir. Total, el agua se evapora, se condensa y vuelve el ciclo y siempre tenemos el agua. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? La contaminan porque se explota, se derrocha. Y en esto está el extractivismo. Todas las actividades extractivas tienen al agua como principal recurso. La minería, para sacar los minerales de las montañas, necesitan millones de litros de agua. ¿De dónde la sacan? De los glaciares, subterráneas, y la devuelven al ambiente. ¿De qué forma? Totalmente contaminada. Las pasteras que tiran todos sus desechos a los ríos. Las actividades de cría intensiva de animales, que todos los residuos van a parar al agua. Y ni hablar de las megaciudades, que también son productos de estas actividades extractivas. Porque las actividades extractivas toman el territorio y lo vuelven inhabitable para las poblaciones. Y entonces se produce la concentración en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades tiran todos sus desechos a los ríos, a los mares. Y así volvemos a un agua que deja de ser un bien común, deja de ser útil para la vida. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Y entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista. Entonces los grandes poderes en los diferentes momentos de su historia han ido intentando tomar posesión sobre algunos de estos recursos y territorios. Y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Bueno, entonces se diseña a partir de ese momento una estrategia que avanza, por un lado, con tratados de libre comercio o con acuerdos comerciales que permiten el paso de inversiones, sobre todo de las grandes transnacionales, a estos territorios, pero que además se acompaña con toda esta política neoliberal que viene desde un poco más lejos de flexibilizar las reglamentaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minería o de petróleo, en general en los países no se admite inversión extranjera hasta que el neoliberalismo empieza a cambiarlas. Y a partir de ese momento, bueno, se abre la puerta y entonces se abre también a través de los tratados la aceptación de las inversiones en esos campos.
hacer un mapa de Argentina hoy significa adentrarse en diferentes formas extractivistas que toman nombres propios y que tienen elementos comunes. Se llaman megaminería, se llama extracción de litio, plantaciones forestales en el sur y en el norte, que de hecho, por ejemplo, son claves con los incendios, offshore, las megafactorías de animales que siguen ahí latentes los acuerdos con China. Digo, es un mapa tan brutal como isomórfico, toma formas más o menos comunes con algunos nombres propios, pero la lógica es la misma. Las lógicas son lógicas de tomar bienes comunes, de expulsar comunidades y de generar en el mercado internacional, productivo, financiero, la circulación de estos commodities. En ese esquema, evidentemente uno de los grandes proyectos extractivistas que se han montado ahí claramente fue a partir de la década del 90, Argentina no tenía tantos antecedentes en volumen, fue la megaminería, garantizada por este corsé de leyes. La megaminería se presentó con fuerza en varias de las provincias, en algunas obtuvo un rechazo, pero después provincias como San Juan, Catamarca, que abrazaron rápidamente la megaminería en nombre de una exportación de oro y otros metales que nunca les trajo el bienestar. Todo un esquema general que ubica a las comunidades que resisten como deambulando entre un progreso que nunca llega, una resistencia que los ubica como delincuentes y teniendo que ofrecer su sacrificio de tierras y cuerpos para ajustar una balanza comercial a partir de los ingresos de dólares del cual de alguna manera solo podrá subsanarse con más extractivismo. Y con esto es muy interesante la situación que se empieza a perder, que es causa y que es consecuencia, y estando actualmente en Argentina con mitad de las personas bajo la línea de la pobreza, la única solución que proviene de los sectores gubernamentales es más extractivismo, como si además esas formas extractivistas que hablamos no hubieran tenido que ver con esta propia situación socioambiental que estamos viviendo. Tendría más o menos 100 metros de ancho por 80 de largo. Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos de... Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás, esto era finca, todo esto. Finca. Al poco tiempo nomás, de que la mina empezó a trabajar, ya se empezó a morir los animales. Porque veía agua y ahí caía, porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Tomaban ahí, ya venían ahí por la orilla del río, ahí caía la vaca prácticamente, de ahí por los caballos también. Bronca y tristeza y todo, porque sea que está toda mi infancia, yo lo trabajé acá, de chico, de que nacido, bueno, todo esto era... O sea, en hecho éramos felices acá nosotros. Teníamos todo lo que queríamos, teníamos cosas, teníamos animales. Y bueno, y ahora al no ver nada, siento mucha bronca. Yo esperaría que, qué sé yo, la gente responsable de esto que se haga cargo y reconozca lo que hiciera. Así que esas son algunas de las consecuencias. Y la otra, además de todos estos temas socioambientales, son modelos de desigualdad social. Son modelos en donde se ve claramente que lo que hay es una transferencia de recursos de un sector de la población a otra, donde todas estas consecuencias nunca son, en general son irreversibles, digo, pero nunca son subsanadas por los propios sectores que impulsan, y la atención primaria de un niño o una niña que tiene cáncer no correrá por esos sectores, la pérdida de un productor por la escasez de agua del río Paraná no correrá por esos sectores, la pérdida que tiene un apicultor por sus abejas no correrá por esos sectores. Así que entre esa degradación de la matriz productiva, esa desigualdad social y la pérdida de bienes comunes como el agua, evidentemente aparece la mayor parte de las consecuencias visibles de este modelo. Se puede ver acá las consecuencias de
el agua, las hojas, esto es consecuencia del agua, de la dureza del agua, del boro y todo lo que, el arsénico y todo lo que trae, como ustedes pueden ver, miren cómo quedan las hojas de las plantas, ¿ves? Todas. Y los álamos igual, usted ve las hojas de los álamos, todas secas ya como si estuvieran en otoño. Y acá, como podrá ver, yo tengo 2 hectáreas que no las puedo sembrar por falta de agua. O sea, las mineras gastan millones de litros de agua por día y yo no tengo para regar 2 hectáreas. Apenas si me dan 3 horas de agua alcanzo a regar los álamos que tengo en el perímetro y una pequeña huerta que tengo acá atrás. Y así que tengo ahí el espacio ese que usted lo puede, no sé si puede filmar de acá o vamos más allá. Está vacío porque no tengo agua para producir. Y dicen que acá que no hay trabajo, que va a haber trabajo si no tenemos agua para trabajar la tierra. Y acá yo tengo mi pequeña huerta, que es lo que me defiendo. ¿Ves? Ahí tiene otro zapallo también de que cómo se quema la hoja. Se quema la hoja con el agua. Y el año pasado se me quemó todo lo que era producción de tomate y de zapallo y de sandía, e incluso el agua de regadío que nos cortan constantemente. Cada tanto nos hacen corte de agua dicen que para la reserva del dique, y mientras que las mineras nunca le cortan el agua, porque hablan de que no hay mano de obra, pero tampoco hay disponibilidad del gobierno de poner fábrica. Acá hay un parque industrial que está cerrado con llave, que podría estar la fábrica de pulpa de membrillo, podría haber una fábrica de tomate, para tener mano de obra para la minería. Pero no digan que acá no se puede producir, no se puede trabajar, porque hay tierra. Lo que queremos es agua, es cambiar esa política. No a la minería, sí a la producción agrícola, o sea, el futuro de Jáchal. Pero así como vamos con las contaminaciones, no le veo futuro a este pueblo. Así que seguimos luchando en defensa del agua. Bueno, inviten usted así que... Inviten a usted. Bueno, vamos a ir a la asamblea, le vamos a hacer conocer la carpa y las actividades que tenemos en el pueblo, ahí que estamos firmes, de pie en la lucha por el agua. Este movimiento se inicia por el advenimiento, ¿no?, de la megaminería a nuestra provincia de San Juan, de lo cual nosotros empezamos a escuchar algunas conversaciones, nos llegaban algunas informaciones, muy escuetas por cierto, y nos empezamos a juntar entre los vecinos y nos organizamos en asamblea, ¿no? Eso fue en el año 2004, vino Javier Rodríguez Pardo, él nos contó qué es lo que pasa con la megaminería en los territorios, también nos contó todo lo que había ocurrido en Esquel, y nos sugería no organizarnos para decirle no a la megaminería por todo lo que trae aparejado el uso de agua y de sustancias químicas, sobre todo en un ambiente tan frágil como es la cordillera, que es de donde viene nuestra agua. Hicimos varias acciones ese año. Una fue la organización del primer congreso en defensa de los recursos naturales. José Luis Gioja había sido diputado nacional en la década de los 90, en donde impulsó muchas leyes que amparan y que permiten la megaminería, y son 20 leyes más o menos vergonzosas, ¿no?, que permiten el saqueo a nuestros recursos y a nuestro territorio. Y lamentablemente, con todas las acciones que hicimos, las protestas, las presentaciones, no pudimos parar eso, y lamentablemente la mina Veladero comenzó a funcionar a escasos 190 kilómetros de donde nosotros estamos, en Jáchal. Empezó a explotarse el oro. La mina utiliza cianuro, y aseguró en aquella época gobernador ya José Luis Gioja que nunca iba a ocurrir ningún accidente. Sin embargo, bueno, con el transcurrir de los años
ocurrió el primero en el año 2015, en septiembre, el primero conocido, ¿no? Siguieron habiendo derrames, varios, al año exactamente hubo otro. A lo largo del recorrido del río Hachal, desde donde viene que utiliza el agua la mina, es decir, que tenemos un agua de río muy contaminada. Lamentablemente esa agua la utilizan en nuestra zona productiva los productores de distintos cultivos como es la cebolla, el tomate, el ajo. También la consumen los animales y también la consumen los seres humanos. Nosotros padecemos la contaminación minera de la Barrick y la Shandong Gold en la mina Veladero, que desde el año 2015 vienen provocando derrames de cianuro y de mercurio. La mina Veladero es una mina que extrae oro y plata y mercurio. Y el mercurio lo están acopiando en la mina Veladero en zona periglaciar, en un lugar prohibido por la ley de glaciares. A partir de los derrames nosotros pudimos ver qué es lo que provocaba la contaminación en el río Hachal. En el río La Palca se detectó 1.2 microgramos de mercurio por litro de agua. Eso es en un punto que está a 120 kilómetros de la mina Veladero, aguas abajo. Esa contaminación llegó inclusive hasta el dique Pachimoco, acá a escasos 3 kilómetros del centro de Hachal. Entonces la contaminación grave que produce la mina Veladero es con mercurio. Nosotros no tenemos que recurrir a investigaciones, etcétera, sobre lo que produce el mercurio. Ya hay un caso muy emblemático a nivel mundial en la bahía de Minamata, en Japón, en donde durante 30 o 40 años se estuvo contaminando la población de Minamata y al término de esos años se ven las graves consecuencias de la contaminación crónica de pequeñas cantidades de mercurio en el cuerpo. Bueno, esta es la cuenca del río Desaguadero, que es el río más largo de la República Argentina. El río Desaguadero empieza con el nombre del río Bermejo, luego pasa por distintas provincias con el nombre del río Desaguadero, río Salado, y termina con el nombre del río Colorado, desembocando en el Océano Atlántico. La mina Veladero está aquí y el río Hachal es el que aporta de manera permanente a la cuenca del río Desaguadero. Y lo preocupante es que esa contaminación va viajando lentamente, pero viaja por todo el país hasta llegar al Océano Atlántico. Yo pertenezco a la Asamblea Hachal No Se Toca, soy Rosa Beatriz Páez, no estamos en contra de nadie, sino defendiendo el agua, que es vida para todo, El pueblo que no tenga agua no va a tener vida. Me llamo Alicia Alaní, soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, soy mamá de 5 hijos, 5 nietos y estoy defendiendo el agua y la vida. En el año 2018 escuchamos algunos rumores de que parecía que querían modificar la ley de glaciares. Ante eso nosotros hicimos una gran acción que fue la gran bicicleteada que hicimos partiendo desde Hachal hacia el Congreso. Esa gesta fue organizada, ¿no?, por la Asamblea y apoyada por el pueblo de Hachal, porque para eso necesitamos recursos económicos y algunos recursos materiales para poder hacerlo, en donde pudieron ir nuestros 12 héroes, les decimos nosotros, porque fueron 12 personas a este recorrido, ¿no?, de 1.400 kilómetros, también demostrando el recorrido que hace el agua de la cordillera al mar. Ese recorrido hicieron los muchachos llevándose nuestros corazones y nuestra fuerza desde Hachal. Habíamos recolectado miles de firmas que fueron llevadas hasta el Congreso de la Nación, en donde se hicieron presentaciones y después hubo un gran acto multitudinario en la Plaza de los Congresos. 1.400 kilómetros, la misma distancia que recorre el agua,
luchamos en favor del agua, de la vida, del territorio, por nuestros hijos, nuestras familias y las futuras generaciones.